Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bien, pues estamos aquí un jueves más, como siempre, a las 4. Y nada, para comenzar así un poco el episodio de hoy, me gustaría preguntaros qué cosa así típica que estamos viendo por Instagram habéis seguido, o sea, como las modas del confinamiento. A Carmen Lomana. Todos los días Wow, sus vídeos. La reina de Instagram. Los veo cada noche antes de dormir, me encanta. Lo que aprendo yo de moda con esa mujer es increíble. O sea... Luego creo que no lo aplicas bien. A ver, es que no tengo bolsas de Carolina Herrera ni de Versace para aplicarlo, la verdad. Bien, la línea que estás haciendo así. Yo es que nada especial, más allá de ver las conferencias todos los días de cuando dicen los casos de coronavirus que hay, yo creo que no veo nada. Estoy muy enganchada a esas cosas, ¿no? Como que solo lo haces tú, eso no sí. Es algo típico. ¿Y tú, Paula? A ver, yo la verdad estoy intentando desconectar un poco de las redes sociales, aunque últimamente me ha dado últimamente 2 veces. Cocina con Paula, voy a ver si esto sale adelante o no. Quién sabe si acabo Masterchef. Lo veremos próximo. Yo creo que no. Yo creo que los nachos no cuentan. Cabrón. Bueno, pues yo con albóndigas de berenjena no va más. Tampoco llegas a ninguna Son parte. unas envidiosas. María, no me puedes hablar de albóndigas de berenjena cuando cenas mazorcas de maíz y alcachofas. Perdona, pues no pasa. Yo vosotras ya lo sabéis, pero yo me sumo a la moda del yoga. Pero es que también nos hemos sumado todas a la de los podcasts. Aunque esto fue algo que empezamos como la semana antes de la cuarentena o así, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la gente igual nos ha copiado. Nada, es broma. Pero bueno, hoy es 23 de abril, un día muy importante, básicamente de los días que más cosas ocurren en el año. Y es que es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, establecido por la ONU. ¿Por qué la ONU decidió elegir 23 de abril? Porque es un día simbólico para la literatura mundial, porque en 1616, o sea, ya hace unos cuantos años, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Además, algo muy curioso que ocurre este día, que yo al menos no sabía, al igual, o sea, sí que sabía que se había elegido el día por la gente que falleció, pero no sabía este otro dato, y es que la UNESCO, junto con otras 3 organizaciones relacionadas con el mundillo así del libro y la lectura, eligen una capital mundial del libro y su mandato empieza justo el día 23 de abril. Y para este año, o sea, a partir de mañana, la capital mundial del libro va a ser Kuala Lumpur, en Malasia. Ah, bien. Y nada, Vale. también o sea, no sé si lo sabíais. Sí, y yo creo que leí que aunque el Día del Libro se celebra el 23 de abril por la muerte de Shakespeare y Cervantes, en realidad como que había en Reino Unido y en España diferentes calendarios y que en realidad no murieron el mismo día. Con lo bonito que queda que se hayan muerto los 2 el mismo día. Claro, es que a mí me pueden decir ahora que se murieron el 20 de abril, pues te lo crees también, no estuviste allí, ¿no? Entonces da igual. El caso, que en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de los países menos visitados y si realmente merecería la pena visitarlos. Entonces, así que Paula nos va a contar ahora un poquillo sobre distintos países. Sí, tal y como ha dicho Marina, pues bueno, os voy a explicar también un poquito por encima por qué se me ha ocurrido hacer este tema, porque me parece interesante. Porque, a ver, chicas, no nos engañemos, estamos todas ya bastante cansadas del confinamiento. Estamos deseando salir por la puerta de casa e irnos a cualquier lado. Entonces, claro, a mí como me gusta viajar y probablemente a todo el mundo, pues he dicho, venga, vamos a pensar así, vamos a proponer algunos sitios, porque digo yo, si son los menos visitados, igual es más barato ir. Pues no, craso error. O sea que eso no lo tenéis en cuenta. Pero bueno, ¿en qué me voy a basar también para la información? Para que quede claro. Pues bien, en Naciones Unidas existe una organización mundial de turismo que anualmente publica un documento donde resume un poco las tendencias turísticas que hay globalmente, ¿no? Entonces yo he intentado recoger un poco la del 2018 y la del 2019 y entre los menos visitados haceros un pequeño resumen
de 4 especialmente que me han llamado la atención y que yo creo que os van a parecer bastante interesantes, ya que con la movida esta del coronavirus, un 96% de todos los destinos globales han introducido restricciones de movilidad. Es decir, tanto a nivel nacional como internacional no te puedes mover. Entonces, para empezar, me gustaría preguntaros cuáles creéis vosotras que son los países más visitados del mundo. Los más A visitados. ver si lo sabéis. Italia, Sí. Francia y España. O por lo menos, Francia y España. ¿en qué top creéis que está España? En el top En el 3. 10 Yo No, en creo el que 2. España y en es el 5 2. incluso. Yo creo que también es el 2. Yo creo que es el 2. No sé si estaba por delante Francia o Italia, pero creo que es el 2 o el 3, no sé. España tiene que estar siempre arriba. Yo creo que es el 2. Y por Pues encima sí, no, está en verdad sí. Francia, ¿no? Está Francia y luego está España. A ver, no es tan sorprendente porque España vive del turismo, pero ¿os aventuráis a decir quiénes son los menos visitados? Corea del Norte. A ver. A ver, Así no lo está en seguro. guerra, diría yo. Alguno que esté en guerra o algo así. Plan, África. Bueno, pues Hay mucho turismo de guerra también. Sí. Gente loca. Claro, voy. A ver si me piso una mina o algo, venga. a ver, la verdad es que hay bastante variedad, ¿eh? O sea, hay un poco de todo. Pero sobre todo, pues estos son los más pequeños, que están pues islas del Pacífico, cosas así. Pero bueno, no os preocupéis porque si no los conocíais, ahora os voy a hacer yo ahí un resumen súper rápido, aunque es bastante relativo porque, bueno, yo he escogido esos los que me han parecido más interesantes, ¿vale? Y voy a ir un poco por regiones. Entonces, voy a empezar con Europa y os voy a hablar primero de la Serenísima República de San Marino. Venga, ¿dónde está San Marino, chicas? Yo sé que lo sabéis. Dentro de Italia. Muy bien. Vale, está al noreste de Italia. Sí, o sea, es súper pequeñito y de hecho es súper curioso porque es un ejemplo viviente de lo que eran las pequeñas ciudades-estado que dominaron el centro y el norte de lo que era la península italiana entre los siglos X y XV. Y de esta forma se hereda la forma política, que es súper curiosa, porque es una república parlamentaria, pero lo sorprendente es que la ejercen a la vez, es decir, simultáneamente, 2 capitanes regentes. Y estos capitanes regentes están en el cargo solamente durante 6 meses. En plan, se escogen en un año, en abril y en octubre. De hecho, ahora mismo estaban Mariela Mularoni y Luca Bocci, y se supone que en abril tendrían que volver a elegir a 2 capitanes regentes, pero con lo del coronavirus no pueden escogerlos. Pero vaya, que esta curiosidad tan rara realmente no les da como poder ejecutivo, ¿vale? O sea, el papel que tienen en el Parlamento es de control, lo presiden y firman las leyes, o sea que es básicamente un poco por tradición estos papeles. Además, lo curioso también de San Marino es que es la república más antigua de Europa, aunque muchos dicen también que podría ser la república más antigua del mundo. Y tal vez se diga esto porque en toda la historia solamente fue ocupada 3 veces, lo que es bastante curioso también. Es un país súper bonito, tiene muchísima historia y es gran ejemplo de lo que fue la historia europea, como decía. De hecho, destaca un castillo súper bonito que está como una colina y es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Entonces, está bastante recomendado ir porque es muy bonito y, de hecho, aunque no está en la Unión Europea, usa el euro, o sea que es bastante fácil, pero obviamente tendríais que esperar a que se vaya pues la pandemia y las restricciones, porque solo tiene un hospital y tiene como 35.000 ciudadanos, así que realmente lo están pasando bastante mal. Para destacar así otro pequeño país en Europa está Liechtenstein, que es un país que ya mencionamos anteriormente en otro podcast, más concretamente en el segundo, y que si no habéis escuchado deberíais escucharlo, y es muy curioso porque es uno de los pocos países que reconocen el derecho de secesión en su constitución. Pero bueno, ahora vamos a dirigirnos hacia Asia, hacia la República de las Islas Marshall, que estoy segura de que el nombre os tiene que sonar, ¿verdad? Bueno, es uno de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre. Bueno, no, o sea, no es el mismo obviamente, pero también recibe el nombre de un señor que se apellidaba Marshall. Pero bueno, las Islas Marshall, por así decirlo, están situadas en este caso al noreste de Australia y es un país que se compone por 29 atolones y 5 islas. Para los que no sepáis lo que es un atolón, porque así de primera se puede chocar, es un tipo de arrecife de coral que hace así como forma de anillo o pequeñas islas que forman un anillo
y que en el centro hay una laguna central, y es como muy curioso. ¿Pero qué es lo más interesante de estas islas? Pues bien, que se hallaron bajo fideicomiso, es decir, estuvieron administradas por Estados Unidos. Pero, de hecho, de esta historia es de lo que probablemente os suenen las Islas Marshall, de estudiar la Segunda Guerra Mundial. Pues entre 1946 y 1958, Estados Unidos había probado armas nucleares, tanto atómicas como de hidrógeno, en estas islas. De hecho, hubo como unas 67 explosiones, que fue una barbaridad. Y de hecho hay un montón de islas que aún a día de hoy no son habitables. Pero bueno, logró su independencia en 1990 y ahora mismo tiene un sistema mixto, parlamentario y presidencial, pero que nos gustaría destacar también sobre esto, que es muy curioso, a mí por lo menos me parece curioso, que en las Islas Marshall, por tradición, no hay partidos políticos formales. Es decir, no hay partidos políticos estructurados como puede haber en España, como si fuera un organigrama, sino que hay como facciones o grupos de interés. Pero bueno, entonces, resumiendo, las Islas Marshall es un entorno natural maravilloso, imaginaros, unas islas en el Pacífico, playas blancas, la arena con el sol, el clima cálido, y tiene una cultura única y poco masificada también, pero la realidad es que su historia demuestra que hay zonas inhabitables porque tienen gran cantidad de radiación. De hecho, se cree que hay ciertas zonas donde hay 1000 veces más radiación que en Chernóbil o en Fukushima, lo que es una verdadera locura. Pero bueno, o sea que tened cuidado si queréis ir para que no os contaminéis con elementos radiactivos. Pero bueno, por otro lado me gustaría mencionar también Kiribati, porque un gran problema que hay con este tipo de islas es que se hallan muy amenazadas por el cambio climático, es decir, por la posible subida del nivel del mar que se cree que podría ocurrir, bueno, que se cree que se está confirmando que puede ocurrir y que de hecho se considera que podría establecer la mayor crisis de refugiados climáticos del mundo. Y por eso quería mencionar Kiribati, porque este pequeño país se considera que sería el primero en desaparecer por la subida del nivel del mar. Que, ojo, no tardaría 50 años ni 100 años, sino 15 años en desaparecer. Que eso es nada, si os dais cuenta. Que digo, un motivo Pero, para ir a visitarla, porque pues, si van a desaparecer, pues dices, bueno, por lo menos esto ahí. Sí, la verdad es que sí, es una motivación. O sea que si vais a visitar Kiribati tenéis que ir antes de 15 años. Bueno, esperemos que para ese entonces podamos salir de casa, porque si no es chungo. ¿No? Viene nuestro siguiente país. Bueno, esta zona en este caso es el Caribe y la isla se llama Montserrat. Vale, el nombre probablemente no suene, ¿vale? Pero como estamos hablando de Colón, resulta que descubrió la isla este personaje histórico y le dio el nombre por la montaña catalana de mismo nombre, es decir, Montserrat. Y esta isla, como decía, está en el Caribe, en el suroeste de Puerto Rico. Igual había sido por Montserrat Caballé. Pero no. No creo que se hubiera pasado Colón, la verdad. Pero bueno, también tiene que ver con artistas, que conste esta isla, porque se convirtió en el estudio musical de grandes artistas como los Rolling Stones, The Police o Paul McCartney. María, ¿tú sabes qué gran grupo pertenecía Paul McCartney? Sí, sí, porque estás leyendo el archivo de texto. No, pero también no, porque también bueno. Ya tuvimos esta conversación. No, porque me vi la película de los Beatles, de la que salía la película esta de los Beatles que hicieron, que no me acuerdo. Una peli muy buena, la verdad. No, se llama... Y la del chico que se duerme y se despierta. No, o sea, no. Tiene un accidente. ¿No? Ese. ¿Pero es esa o es otra? No, la película de los Beatles, ¿cómo se llama? La original. ¿Cómo se llama? John Lennon. John Lennon. Bueno, eso demuestra que María... La de Yesterday. Bueno, no, que me vi la película de John Lennon y sí, se fueron a una isla a grabar los discos, así, me acuerdo. Igual María no sabía quién eran los Beatles hasta hace 2 meses. Pero bueno, sí, mato a María por eso.
Bueno, después de esta gran demostración de cultura general, de que somos chicas súper inteligentes, chicos, voy a conseguir con Montserrat. Vale, Montserrat, que esta isla, que os digo que ahora es de las menos visitadas, sorprendentemente, antes era un foco de turismo bastante grande. Pues además era un territorio británico de ultramar, es decir, que estaba más o menos bajo la gestión de Reino Unido. De hecho, la reina Isabel II de Reino Unido, para base la redundancia, es la jefa de Estado de esta isla. Pero entonces, ¿qué ha podido ocurrir para que de repente uno de los lugares más visitados, bastante visitados, se convierta en uno de los menos visitados? Pues bien, como en toda historia trágica, un tremendo plot twist. Y es que el volcán, no sé muy bien pronunciarlo, por favor no me matéis, es Soufrière Hills, entró en erupción en 1995 y arrasó totalmente una de las dos capitales del país, que es Plymouth, que de hecho quedó sepultada por las cenizas y se tuvo que evacuar a un montón de gente, que acabó mucha emigrando a otras partes del mundo. A pesar de estos datos, sin embargo, No, sigue, dime. De hecho, Plymouth es también una ciudad de Inglaterra, como dato curioso. Pues sí, o sea, obviamente esta fue una colonia británica y de hecho de la propia descolonización británica se mantiene en el país un sistema tributario, por así decirlo, favorable, o lo que traducido se suele llamar un paraíso fiscal, como la mayor parte de las islas del Pacífico o lugares como Irlanda o Holanda en Europa. Entonces, ¿deberíais visitar Montserrat? Pues la verdad es que el pasaje es muy bonito, es caribeño, es totalmente volcánico, muchísima vegetación, pero que al sur de la isla no se puede acceder sin expertos. Pues vamos, ha sido arrasada por un volcán, chicos. No os lancéis tanto a la aventura, no querréis morir. Pero bueno, en esta misma zona también os quería mencionar muy brevemente una isla que es Ceiba y que se escribe Saba, que nada, es súper pequeña, unos 13 kilómetros cuadrados, y es una isla sin playas. Vale, así de primeras igual os choca, pero es de estas que tiene como acantilados y que es muy alta, por eso no hay playas. Pero que lo que más destaca de este pequeño país es que tiene 5 zonas que se distinguen por vegetación y clima. Es decir, que parece que estás como en 5 sitios diferentes. Entonces es muy curiosa. Y para acabar, me voy a dirigir a la zona de África y os voy a hablar de la Unión de Comoras. La Unión de Comoras a mí me pareció muy interesante porque, si bien es un archipiélago que se compone por 4 islas, el país lo forman solamente 3 de estas islas, lo que es así un poco raro también. Y es que esta última, pues mira, esta última resulta que pertenece a Francia. De esto que hay cierto conflicto histórico porque fue colonia francesa y luego quedan las disputas, pues ahí está. Que vaya, que este mismo hecho hace que dentro de las islas haya una mezcla de cultura muy grande. Es decir, hay musulmanes, hay suahilis y hay cultura europea. Y que además alberga el volcán activo más grande del mundo, que, por si no lo sabéis, se llama Monte Cartagena. Una anécdota muy curiosa también, y que deriva de esto de que os comenté que hay como culturas muy variadas, entre ellas la musulmana, es que el nombre de la Unión, Comora, viene de la palabra Kumar, que significa luna en árabe. Y es que fueron los árabes los que desembarcaron por primera vez en estas islas, y era una noche de luna llena. Esto es así una metáfora como muy bonita, ¿no? Pero que es curioso también porque la luna, la media luna, es un símbolo árabe, y de hecho esta figura aparece también en la bandera, que por si no la habéis visto es súper bonita, o sea, a mí me encanta. Es así como un montón de franjas, luego tiene un triángulo verde, la media luna y unas estrellas. Pero bueno, eso no viene mucho a cuento. A lo que iba a dar como último dato, que me parece también muy interesante, es que en estas islas, que les llaman también, por así decirlo, islas perfumadas, hallamos un montón de flores que se utilizan para crear perfumes tan conocidos como la más que renombrada Chanel número 5, que de hecho se hace con una pequeñita flor aromática que se llama Ylang Ylang, pero que realmente, aunque era una de las fuentes de explotación de la industria, se está como un poco perdiendo porque se les pagan sueldos muy miserables a los que trabajan allí, cuando realmente el kilo del aceite de esta planta te da 100 euros de beneficio, lo que es bastante heavy, sinceramente, porque te da muchas opciones para enriquecerte, y exportan anualmente toneladas de este tipo de aceite.
Entonces, la Unión de Comoras es, obviamente, playas, clima tropical, parajes salvajes, poco masificados y son muy bonitos, pero a la hora de visitarlos, cuidado porque son unas islas muy inestables políticamente. De hecho, en 40 años han sufrido más de 20 golpes de Estado, lo que llama bastante la atención, la verdad. Pero bueno, esto ha sido así mi pequeño resumen, que espero que os haya parecido interesante. Y si tenéis así alguna curiosidad o conocéis algún país, podéis decirnos también cuál visitaríais vosotros, chicas. ¿Vosotras tenéis alguna predilección por alguno? A ver, pues de esto la verdad es que son todos como peligrosos a los que ir, ¿no? Sí. Bueno, igual sabes cuándo entras, pero no cuando sales. O sea, San Marino igual. sí. Ya, yo creo que San Marino, es la que verdad, lo de me los gustaría mucho volcanes a verlo. mí no me gusta. Pero que ¿Qué digo, quieres, no? qué raro que sean islas. Yo pensaba que... A ver, también porque es difícil acceder a estas islas, pero... Claro, es que eso es uno de los problemas. En muchos casos tienen como muy poco, o sea, pocas formas de acceder, o por barcos desde ciudades más grandes que estén al lado, en plan, de parte de lo que sea el continente, o islas más grandes, como Puerto Rico, por ejemplo, en el caso de uno de los que mencioné, o por pequeños aeropuertos que igual son para avionetas pequeñas de 19 personas, ¿sabes? O sea que realmente eso influye mucho. Claro, luego como países así menos visitados, a ver, yo creo que también Corea del Norte, que ya hablamos, ¿no? Claro. En nuestro primer episodio, por si no lo habéis escuchado, que, o sea, obviamente ahí no se puede acceder tampoco, entonces imagino que tampoco tendrá muchas visitas anuales. A ver, supongo que no tendrá muchas visitas anuales, pero, o sea, yo lo que he sacado es del porcentaje mundial los que tienen menos. Y comparados con el resto, estos tienen todos pues 0,0 visitas en comparación al porcentaje mundial, o 0,1, ¿sabes? Bueno, y ahora María, creo que, o sea, vamos a pasar con las noticias, ¿no?, de hoy. Y María nos va a hacer un pequeño update de la situación de la crisis del petróleo. Bueno, crisis actual, que todavía no sabemos si es una crisis, pero que ya hablamos en nuestro segundo episodio, pero están pasando cosas nuevas. Pues sí, vengo aquí un poco a actualizar lo que está pasando con los precios del petróleo, porque ya hablamos hace unos cuantos episodios, en el segundo creo, que los precios del petróleo se habían desplomado por una peleilla que habían tenido Arabia Saudí y Rusia, y se habían peleado y claro, pues los precios del petróleo están por los suelos. Pero es que además hicimos la predicción de que esto se iba a empeorar con la reducción de la demanda del coronavirus. Y, a ver, que tampoco era una predicción muy difícil de que se cumpliera, pero efectivamente se ha cumplido lo que dijimos nosotras de que iba a empeorar todavía más. Y ahora se está empezando a notar también la reducción de la demanda, que hace que los precios pues bajen todavía más. Entonces, si Estados Unidos ya estaba en un estado crítico porque las características del petróleo de Estados Unidos, mediante la técnica que utilizan ellos, que viene a ser el fracking en medida general, pues es una técnica bastante costosa, y que cuando el barril de petróleo vale menos de $40, empiezan a ponerse en peligro las petroleras americanas. Bueno, pues actualmente el barril de petróleo se encuentra por debajo de los $20. Y esto, sumado al endeudamiento que ya muchas de estas petroleras tienen por pagar las prácticas de fracking y su tecnología, que son muy caras, pues está obligando a muchas petroleras americanas a cerrar la producción, o incluso, como es el caso de la petrolera Within Petroleum, se ha declarado en estado de quiebra. Ante esta situación, los miembros de la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se juntaron el pasado 12 de abril e intentaron pues darle una solución a este problema mundial. Claro que de por sí nos encontrábamos en la situación anterior, que justo se acababan de pelear. Entonces, tras 4 días de negociaciones entre rusos y saudíes, han llegado al acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo, y la van a reducir en 9,7 millones de barriles al día, lo que nos puede parecer un montón, pero aún así puede que no sea suficiente. Trump
como no, pues ya lo ha agradecido a través de Twitter, se lo ha agradecido a Putin y al rey Salam, que muchas gracias por esto y que esto va a hacer que muchos trabajos se salven. O sea, ante esta tremenda caída de las petroleras estadounidenses, puede que sea la primera vez en la historia de este país en el que el Estado tenga que interferir en la producción de petróleo, que hablando de Estados Unidos, pues esto es algo bastante fuerte, y que utilice una medida de manutención de precios, es decir, que el Estado pague las pérdidas a las empresas petroleras para que sigan abiertas y puedan seguir siendo competitivas. La petrolera estatal de Aramco, que es la de Arabia Saudí y la que más o menos es la líder en el mundo del petróleo, ha anunciado que va a suministrar 8,5 millones de barriles por día, que es como 4 millones menos de lo que tenía planificado. Pero a pesar de esto se abre otro interrogante, y es que al estar guardando, va a exponer menos petróleo en el mercado, pero a pesar de eso las petroleras no pueden parar su extracción de petróleo. Entonces lo que se está haciendo es que se está guardando el petróleo en reservas y en lugares de almacenamiento de petróleo, pero se está empezando a conjeturar que estas reservas se están empezando a llenar y que no va a haber sitio para guardar tanto petróleo al no haber ningún tipo de demanda. Entonces, cuando se llenen todos los depósitos de petróleo, el petróleo va a tener que salir al mercado de alguna forma, o cuando empiece otra vez a haber demanda de petróleo, se van a empezar a sacar petróleo de estas reservas y va a haber se va a poner mucho petróleo en el mercado y los precios posiblemente pues vuelvan a caer. Veremos a ver si esta predicción pues también se cumple. Y bueno, esas las updates que se han reunido, en resumen, se han vuelto a reunir y Arabia Saudí y Rusia han decidido bajar la producción, aunque puede que no sea lo suficiente. Pues gracias, María, por tu aportación y tu update del petróleo, porque no sé si seremos nosotras los nuevos Simpson, pero ya Entonces, podríamos predecir, por favor, que se acabe ya esta tortura. A ver si... Bueno, a la vista de que Pedro Sánchez ha vuelto a aumentar el confinamiento, yo digo no. Así que bueno, para finalizar el episodio de hoy, nos gustaría hablar de algo que no hemos mencionado, que hoy, 23 de abril, es, por supuesto, el día de nuestra querida Castilla. Hombre. Que como es la mitad de las integrantes de este podcast, pues vamos a hablar de ello porque gana la decisión por mayoría. Dejo en manos de Davinia, porque quién mejor que una castellana para explicar por qué es hoy, por qué se celebra hoy este día tan especial. Pues en 1521, de 1520 a 1521 se dieron lugar la Guerra de las Comunidades o la Guerra de los Comuneros. Y todo vino porque al morirse Fernando el Católico, la corona de Castilla, que también incluía pues posesiones en América y la mayoría de España, la corona de Aragón y Navarra pasaron a manos de su nieto, Carlos I, aunque en realidad le tocaría ser reina a Juana I de Castilla o Juana la Loca, pero fue encerrada porque pensaban que estaba loca, aunque bueno, en realidad luego esto se ha desmentido, pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Además de tener todas las posesiones en la península, también de su padre, Felipe el Hermoso, recibió la soberanía de los Países Bajos y los reinos de Nápoles y Sicilia. Entonces, como que estaba destinado a ser un emperador. Para ello vino a las Cortes de Castilla con 17 años, cuando se murió Fernando el Católico, para ser jurado por las Cortes, porque claro, él nació en Gante, en Flandes, y fue educado allí y no había venido a España, entonces no sabía nada de España. Además, como que tenía un poco de, no de asco, sino que le daba un poco igual España, estaba muy centrado en el centro de Europa. Vino aquí a las Cortes de Castilla para obtener dinero y llevárselo allí a Flandes y conseguir así el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de discutir con los procuradores y los representantes del pueblo castellano, mediante presiones y sobornos, pues consiguió el dinero y se fue. Hay que recordar que, el monarca ni hablaba castellano, puso al mando de los territorios hispánicos a procuradores extranjeros. De hecho, cuando él se fue, quedó como de gobernador de rey Adriano de Utrecht. Además, quería abolir las Cortes e imponer una monarquía absoluta.
pues cuando... Vamos, lo ha pegado del mundo. Hombre, cuando los procuradores de las Cortes llegaron a sus ciudades, pues había un descontento impresionante que desencadenó en la sublevación de las comunidades de Castilla, que se extendió por ciudades y villas de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, es decir, las dos mesetas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque luego también se unió Madrid. En un primer momento participaron clases medias y pequeña nobleza, y luego ya, cuando se convirtió en una revuelta antiseñorial, pues también se introdujeron los campesinos. El levantamiento se inició en Toledo en mayo de 1520 con Juan de Padilla, y luego, bueno, pues se fue extendiendo a otras ciudades y villas, como Segovia, donde apareció Juan Bravo, o Salamanca, donde apareció Maldonado, y todas estas se autoproclamaron comunidad. Y pasó a ser el centro de la revolución Burgos, Valladolid y Toledo. Cuando llegaron los comuneros a sus ciudades, pues expulsaron a los corregidores y los procuradores que habían votado los impuestos solicitados por el rey y los sustituyeron por regidores comuneros. Además, un evento muy importante en agosto de 1520, si no me equivoco, el día 21, fue la quema de Medina por parte del ejército real, y es lo que hizo como la gota que colmó el vaso para que todo el pueblo pues diese apoyo a los comuneros. ¿Cómo se organizaron? Pues se creó una junta revolucionaria a la que llamaron Santa Junta, que actuó como un gobierno democrático. Hicieron como un proyecto constitucional con todas las medidas que querían llevar al rey, y la primera de ellas era que Juana la Loca fuese, digamos, la reina, pero esta declinó, pues bueno, porque no quería otra guerra civil. Las reivindicaciones de los comuneros pues fueron limitar la autoridad del monarca, dar mucha participación a las Cortes en el gobierno, además rechazar el extranjerismo del rey y su absentismo, o sea, le pedían que viniese a Castilla y que viviese aquí. Además, en reivindicaciones económicas y fiscales, pues pidió protección para la economía castellana para que no hubiese una salida de capitales hacia Flandes, y así se potenciase la artesanía de villas y ciudades castellanas. Cuando la revuelta se hizo antiseñorial, porque los campesinos, bueno, pues reivindicaron que las villas y las ciudades de realengo pues no pudiesen pasar a control señorial. Entonces, en ese momento, los nobles que estaban en una posición neutral, pero que, a ver, se apoyaban al rey, pero no mucho, a partir de este momento, bueno, pues volvieron aférrimos al rey, y claro, ahí fue pues donde llegó el desastre. Y el 23 de abril de 1521 fue donde, bueno, pues cogieron a Padilla, Bravo y Maldonado, que eran los tres líderes de la revolución, y los mataron la noche del 23 al 24. Ahora, la importancia de la revolución comunera. Aunque, bueno, mucha gente dice que es la primera revolución moderna o constitucionalista de la historia, de la era moderna. Pero claro, la palabra revolución se acuñó siglos más tarde. Aunque, bueno, sí que lo podemos catalogar un poco así. ¿Por qué? Porque en el órgano de gobierno que pusieron durante la Revolución se llamó Santa Junta, y era un órgano de gobierno democrático, es decir, estaban representados todas las clases sociales y importaba pues mucho el voto del pueblo. O sea que querían formar una monarquía parlamentaria en pleno siglo XVI, lo que es un avance impresionante. Su legado no acaba ahí, sino que en la Constitución de 1869 también tenía esa vena revolucionaria comunera, y además en la Segunda República la franja morada de la bandera de la República la pusieron morada en honor al pendón comunero, porque decían que Castilla, bueno, pues en el Real Decreto donde se instaura la bandera, pone que por insignia de una región ilustre, nervio de nacionalidad. Pero claro, ese color morado en realidad no es el color comunero, que es rojo carmesí, aunque bueno, son parecidos y sí que ha habido como hay un poco de polémica respecto al color. Y luego, durante la dictadura de Franco, fue exponente de ideales de democracia y libertad, y ya en la democracia, bueno, pues también representa un poco la revolución y la lucha pues por los derechos del pueblo. Y desde la aprobación del estatuto, pues el día 23 de abril es el Día Nacional de Castilla y León. Bueno, a ver, yo he sacado una conclusión de esto, que da igual el régimen que esté en España, que Castilla siempre es grande para ellos. Sí, hombre. De hecho, hay una frase que dijo
Albornoz, que fue, bueno, pues un dirigente destacado de la película, de la República, de la Segunda República Española, que dijo que Castilla hizo a España y ahora España ha deshecho a Castilla. Y bueno, creo que representa un poco ahora. Que después de esta muestra de nacionalismo castellano, anuncio que voy a empezar a preparar una sección sobre Blas Infante y al andaluz. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Al menos ha sido para nosotras bastante entretenido y gracioso de grabar. Nos podéis dejar, como siempre, vuestros comentarios, ideas, reflexiones, no sé, todo lo que se os ocurra por nuestras redes sociales, que estamos en Twitter e Instagram, @cafedelas4. También tenemos página de Facebook y canal de YouTube, y nos podéis escuchar, como siempre, en iVoox y Spotify. Así que nada, muchas gracias. Y digo, con la ayuda del vecino mató mi padre un cochinillo.